Muchas de las ciudades y suburbios tienen secretos escondidos con los que te podrás topar por accidente. La arquitectura no es el tema especial de todos, pero incluso los ojos más expertos no notarían algunas de estas impresionantes casas falsas. Así que ponte cómodo y quédate en sintonía mientras echamos un vistazo detrás de la cortina. Portal del metro. Echa un vistazo a la calle Joralemon en Brooklyn y cuéntame lo que ves. Una atractiva hilera de casas adosadas de piedra rojiza con diferentes apreciaciones del estilo gótico, ¿cierto? Incorrecto. Esas ventanas oscurecidas ocultan algo mucho más extraño que un inquilino vampírico. De hecho, nadie ha vivido en el número 58 de la calle Joralemon en más de 100 años y probablemente nunca lo hará, porque no es un hogar en absoluto. Esta casa desprevenida ubicada en una calle adoquinada junto al río es solo una fachada elaborada para un punto de ventilación y una salida secreta del metro. La casa fue una vez una residencia privada en 1847, pero cuando se construyó el primer túnel subterráneo submarino que conectaba Manhattan-Brooklyn en 1908, fue adquirida por la Autoridad de Transporte Metropolitano de la ciudad de Nueva York y se transformó por completo. Si te acercas a sus puertas cerradas y miras por la rendija, no encontrarás un televisor o sofás mullidos mirándote, sino una habitación con poca luz y suelo de cemento frío. Otra señal reveladora de que no todo es lo que parece es una tubería roja cerca de la puerta principal que dice Joralemon Street Tube Línea 4 Quintos. La casa estaba originalmente equipada con contraventanas de acero industriales diseñadas para permitir que los vapores comprimidos de los vagones del metro que pasaban justo debajo escaparan como una gran chimenea. En 1999 fue finalmente restaurada para apaciguar a los vecinos descontentos que le habían apodado la ondulante Casa del Pozo. Y hoy en día puedes pasar por esta cueva secreta de murciélagos sin siquiera darte cuenta. También tiene un segundo propósito como salida de emergencia del metro de Nueva York. Los viajeros desprevenidos podrían encontrarse ascendiendo por un sombrío conjunto de escaleras de metal en espiral que pasan por cajas de servicios públicos y hacia una habitación sin ventanas con una puerta que te lleva directamente a la entrada de la calle Joralemon 58, como si emergieras de abajo en el inframundo. Pop-ups elegantes. Ubicado a solo unos minutos de las extensiones de Hyde Park en Londres, hay un dúo de prestigiosas casas adosadas que definitivamente merecen una segunda mirada. Los jardines del Leinster número 23 y 24 son la respuesta de Londres al eje de la casa de Brooklyn y son una de las casas falsas más conocidas del mundo. Incluso aparecieron ampliamente en un episodio del drama televisivo británico Sherlock en 2014. Aún así, sería virtualmente imposible detectar estas casas ficticias con solo pasar por la calle. Sin embargo, si miras lo suficientemente de cerca, notarás algunas diferencias evidentes. Las ventanas pintadas no ofrecen vista hacia la casa más allá, y las puertas no tienen manijas ni buzones. Cuando el ferrocarril subterráneo metropolitano, el primero de su tipo, se inauguró en la década de 1860, se construyeron túneles profundos para albergar las vías, y luego se volvieron a cubrir utilizando el método de cortar y cubrir. La línea entre Paddington y Bayswater, que se abrió en 1868, pasaba directamente por las propiedades acomodadas, por lo que fueron demolidas para dar cabida a las vías. La brecha resultante se convirtió en un lugar útil para que los vagones del metro a vapor dispersen el humo y el vapor que se comprimieron mientras estaban bajo tierra. Otros residentes de los jardines de Leinster estaban comprensiblemente molestos porque su elegante vecindario ahora tenía una cicatriz visible en el centro, por lo que se llegó a un acuerdo extraño. Para mantener el carácter de la calle, los números 23 y 24 se volvieron a erigir como casas falsas vestidas que en realidad tienen solo 1.5 metros de ancho. Si deambulas por la parte de atrás, encontrarás un gran vacío que ofrece una vista de las vías debajo, por donde los trenes todavía pasan con regularidad. En la década de 1930, un estafador inteligente incluso hizo una pequeña fortuna vendiendo boletos para una gala benéfica falsa en los jardines de Leinster 23. Por supuesto, cuando los invitados aparecieron dentro, se dieron cuenta de que la casa pertenecía al señor No Existe. Suburbio falso. Crear una casa falsa que puede mezclarse con su entorno de la vida real es una cosa, pero soñar con un vecindario falso completo es un juego completamente distinto. Eso es exactamente lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en 1944, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió tomar todas las medidas para ocultar su planta 2 de fabricación de Boeing de última generación de posibles bombardeos japoneses que volaban por encima. El famoso diseñador de escenarios de Hollywood, John Stewart Deadlie, fue contratado
para ayudar a ocultar la planta de sus posibles atacantes y el resultado se denominó Bowen Wonderland. El barrio falso de imagen perfecta se hizo utilizando técnicas de película clásica. El suelo estaba hecho de arpillera y lienzo, mientras que la hierba y los árboles se crearon con plumas de pollo, vidrio hilado y alambre de gallinero. Bastante convincente, ¿no? Las casas estaban construidas con madera y solo medían 1.2 metros de altura, lo suficientemente grandes para parecer reales desde arriba, y las calles tenían algunos nombres bonitos, como Calle Sintética y Burlap Boulevard. En total, el vecindario cubría 10.5 hectáreas de tierra y justo debajo de sus lujosos jardines, unos 30.000 hombres y mujeres estaban construyendo alrededor de 30 bombarderos B-17 por mes. Para mantener las apariencias, el vecindario incluso estaba poblado por actores y se lanzaron al público imágenes promocionales de residentes holgazaneando lujosamente. Lamentablemente, el Bowen Wonderland fue demolido después de caer en descomposición en 2010, así que no empieces a empacar tus cajas de mudanza todavía. Casas Hydro. Lo creas o no, uno de los lugares más abundantes del mundo para casas falsas es Toronto, que alberga al menos 90 estructuras sigilosas. Desde el exterior se parecen a cualquier otro tipo de edificio de vecindario, desde pintorescas casas familiares como la 640 Millwood Road hasta casas coloniales georgianas como 555 Spadina Road, pero ninguno ha abierto sus puertas a compradores potenciales. La explicación es simple pero no menos extraña. Estas residencias falsas no son más que subestaciones eléctricas bien camufladas que convierten la electricidad sin procesar de alto voltaje en un voltaje lo suficientemente bajo como para distribuirse por toda la ciudad. La historia cuenta que cuando se estableció la empresa de servicios públicos Toronto Hydro en 1911, el mismo año en que los nuevos generadores masivos en las cataratas del Niágara iluminaron por primera vez las calles del centro, se hizo evidente que se necesitaba una red de subestaciones para completar la red eléctrica emergente. Sin embargo, había un pequeño problema, ya que los ciudadanos de Toronto no estaban demasiado interesados en que se instalaran enormes centrales eléctricas en medio de sus barrios familiares. Como resultado, los arquitectos diseñaron cientos de subestaciones en la avenida Glen Grove, apodada El Castillo. Tendieron hacia la grandeza histórica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se favoreció un estilo más de caja de sal. Hoy en día muchos de estos Toronto Transformers están en desuso por varias razones, incluso un caso desafortunado en el que uno se incendió, pero muchos aún permanecen. En algunos casos, la industrialización los ha dejado atrás y estaciones como 353 Eglinton Avenue ahora sobresalen como un pulgar adolorido. Chalets militares. Suiza es famosa por sus impresionantes paisajes, por lo que probablemente no pensarías dos veces antes de encontrarte con un pequeño chalet romántico como este en una caminata fría. Incluso puede que quieras pasar a tomar una bebida caliente. Sin embargo, no habría respuesta si lo intentaras, porque no hay casa de nadie y nadie ha ocupado ese chalet u otros 250 de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo adivinarías, pero estas pintorescas cabañas son en realidad búnkeres militares abandonados que solían albergar una gran cantidad de armamento de alta gama durante una época en la que el reconocimiento aéreo y el espionaje abundaban. La mayoría de estas bonitas casas en realidad tienen paredes de 2.1 metros de espesor y características ocultas como agujeros para lanzar granadas. Se contrató un equipo especial de diseñadores y artistas de teatro para camuflar los búnkeres fortificados de modo que pudieran engañar fácilmente a un observador casual a una distancia mínima de 20 metros. Cada uno tiene un acabado de pintura delicada y contraventanas de madera, pero si miras de cerca encontrarás que muchos son extrañamente estrechos y que las cortinas de red están realmente pintadas. Sin embargo, se te perdonará por no darte cuenta de estas cosas, porque estas seductoras estructuras incluso siguieron siendo un secreto militar para los residentes suizos hasta que un fotógrafo llamado Christian Schauer lanzó un proyecto titulado Chalets Falsos en 2004. Schauer capturó más de 100 de estos enigmas históricos en desuso y uno llamado Villa Rose fue posteriormente restaurado y abierto al público en 2006 como un museo militar. Falsificación francesa. Es posible que nunca te hayas encontrado la siguiente casa falsa de esta lista si no fuera por una obra de ficción. En la novela del filósofo italiano Umberto Eco, titulada El péndulo de Foucault, dos personajes hablan de una casa en París con un secreto. Eco escribe: la gente pasa caminando y no sabe la verdad, que la casa es falsa. Es una fachada, un recinto sin espacio y sin interior. Cosas intrigantes, ¿verdad? Afortunadamente, algunos de los más curiosos se dispusieron a rastrear esta misteriosa casa y la identificaron como
como el edificio 145, ubicado en la Rue de Fayette, en el 10º distrito de París. A primera vista nada parece estar mal, las ventanas coinciden con las de ambos lados, la puerta está ahí e incluso hay un balcón, pero ningún edificio espera detrás de ella. Al igual que la casa de piedra rojiza falsa de Brooklyn y las casas engañosas de Lansdowne Gardens, esta atractiva casa parisina no es más que un conducto de ventilación creado para acomodar el metro francés. Una vista satelital del edificio revela su gran secreto. La cara bonita no es más que un frente para el enorme agujero del subsuelo. También en la capital hay lo que parece ser una pequeña morada atrapada en la esquina de una calle. ¿Pero qué es realmente una entrada secreta del metro para viajeros más conocedores del tiempo? Desafortunadamente esta fachada es solo una ilusión óptica, instalada al azar por el artista Julien Berthier, un sábado por la mañana en 2009. Más de una década después, la dirección que ocupaba solo 10 centímetros cúbicos de espacio público todavía existe y los servicios de la ciudad la mantienen regularmente. Estación de bombeo. El número 3215 Wade Avenue, ubicado en Raleigh, Carolina del Norte, parece el lugar perfecto para formar una familia. Ubicado en una parcela de terreno considerable sin vecinos entrometidos. En realidad esta casa no es apta para que viva nadie. Después de todo no hay garaje, ni entrada, ni buzón de correo. Ni siquiera un camino que conduce a la pesada puerta de entrada que está permanentemente cerrada. No tendría sentido pedir dulces en esta casa en Halloween. Dentro del espacioso interior es en realidad una estación de bombeo, propiedad del gobierno que sobrecarga millones de galones de agua para fluir cuesta arriba hacia el resto de la ciudad. Todo lo que encontrarás detrás de estas ventanas tapiadas es una serie de maquinaria ruidosa de los años 70, pintada de verde espuma de mar, que probablemente es la razón por la que la casa está tan aislada. De alrededor de 20 estaciones de bombeo diferentes en la ciudad, esta es la única disfrazada de propiedad residencial. Pero ¿por qué está jugando a disfrazarse? Bueno, el gobierno lo diseñó de esta manera en 1978, principalmente por cortesía hacia el atractivo vecindario, e incluso se ha construido con materiales amortiguadores de sonido, como bloques de cemento en lugar de ladrillos y mortero. ¡Qué considerados! El secreto de $1.000 millones. En 1962, la tranquila ciudad de Cochencon, ubicada en las laderas del Valle Mosel en Alemania, se convirtió en uno de los escondites más desprevenidos de la historia. Con la amenaza inminente de guerra e hiperinflación repentinamente en el horizonte, el gobierno alemán se preocupó cada vez más por la seguridad de toda la economía nacional. Por temor a la introducción de dinero falso utilizado para aplanar la economía, la solución inmediata fue ordenar una impresión masiva de emergencia del marco alemán, la moneda oficial de Alemania Occidental. Se produjeron 15.000 millones de marcos alemanes en total, pero la siguiente gran pregunta fue ¿dónde exactamente se podría almacenar tanto efectivo de emergencia de manera segura? Finalmente se tramó un plan infalible para construir una bóveda de banco fortificada disfrazada detrás de un búnker de lluvia radiactiva capaz de resistir una guerra nuclear, y los funcionarios del gobierno pusieron sus ojos en las antiguas calles de Cochencon para el trabajo. Más específicamente, estas dos casas discretas se seleccionaron como una ubicación privilegiada y se construyó un búnker de 1.393.5 metros cuadrados equipado con intrincados sistemas de aire, electricidad y agua a 30 metros bajo tierra. Para confundir a los vecinos se les dijo a los residentes que se estaba construyendo un pequeño refugio antiaéreo al lado en caso de un ataque atómico. Para asegurarse de que se mantuvieran callados, también se les advirtió que si se lo contaban a otros aldeanos no habría lugar para sus familias en el retiro subterráneo. Parece que un pequeño chantaje vale mucho, porque el búnker siguió siendo un secreto a medida que el dinero comenzó a llegar gradualmente a través de una red de túneles secretos en 1965. Muy por debajo de estas casas falsas había enormes bóvedas de acero que requerían 3 llaves diferentes y una combinación de cerradura secreta para ser traído por funcionarios de Frankfurt. Durante 2 décadas los empleados entraron en la bóveda y meticulosamente contaron el dinero a mano, hasta que la moneda no utilizada fue finalmente destruida en 1988 y el búnker quedó desocupado. Piensa en esos pobres contadores de efectivo. Hoy en día, el Bundesbank Bunker se ha convertido en un museo después de ser comprado por 500.000 euros en 2014, y puedes echar un vistazo al interior de una de las casas más engañosas de la historia. ¿Cuál de estas casas falsas te gustaría ver más? ¿Y conoces alguna de estas en tu ciudad? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.